Muy buenas tardes. De parte de Semillas Arroyave, le damos la bienvenida a nuestro webinar de maíz dulce. Mi nombre es Yuri Fernanda Ocoro Calero, soy ingeniera agrónoma, trabajo en el área de investigación y desarrollo para la zona del Valle y el eje cafetero. Hoy les quiero hablar sobre el tercer módulo, que está concentrado en la parte de nutrición mineral. Para dar inicio de qué vamos a hablar en cuanto a nutrición mineral, vamos a hablar un poco qué es la nutrición mineral. Ya les muestro acá en la siguiente diapositiva cuál sería el tipo de concepto. Es la disciplina como tal que se dedica al estudio de cómo las plantas obtienen y usan los nutrientes minerales. Los nutrientes minerales en el suelo son tratados solamente considerando cómo las raíces adquieren los nutrientes minerales del suelo y cómo estas raíces modifican sus propiedades químicas del suelo y cómo pues atraen esas propiedades químicas en una interfaz entre el suelo y la raíz. Entonces, es una combinación de todos los ambientes de la interacción. Estos procesos son muy fundamentales en la fisiología y en la bioquímica vegetal, como la fotosíntesis, la respiración, son tratados principalmente desde el punto de vista del cómo y hasta qué grado resultan afectados o se ajustan estos nutrientes minerales. Dentro de los nutrientes minerales tenemos pues diferentes elementos, como lo son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que las plantas obtienen del suelo de forma de iones inorgánicos. Y todos esos nutrientes minerales son reciclados a partir de todos los organismos vivos, que entran principalmente pues, en la parte de la biosfera y son atrapados por el sistema radicular. Acá en la siguiente quiero hablarles un poco de cuáles son esos tipos de elementos que se consideran esenciales dentro de qué tipo de requisitos cumple como tal. El primero, que su presencia sea determinante para completar el ciclo biológico, que es el elemento pues que la planta como tal lo necesite para cumplir todas las funciones vitales que ella necesite dentro de su desarrollo. La segunda es que no debe poder ser sustituido por otro en acción. Quiere decir de que ningún elemento como tal puede reemplazar las reacciones químicas o biológicas que éste le genera a la planta. Y la tercera parte está establecida de cómo el elemento debe estar directamente implicado en la nutrición vegetal, ya sea constituyente de un metabólito esencial o que éste sea requerido pues, para el funcionamiento de la enzima como tal. Dentro de estos, como pueden observar acá en el cuadro, tenemos de que los elementos se clasifican en macronutrientes y en micronutrientes. Dentro de los macros, que serían como los de mayor relevancia para la planta, tenemos el nitrógeno, el potasio y el fósforo como uno de los principales, y secundarios el calcio, el magnesio, el azufre, el silicio, que más adelante les estaré mencionando un poco cuáles son las funciones de cada uno de estos. Y de los micronutrientes pues está el boro, el magnesio, el sodio, el zinc, que son muy indispensables para el requerimiento en el desarrollo de las plantas como tal. También acá en la siguiente quiero hablarle un poco, ya mencionándole los elementos, cuáles son estas tres formas de aplicar los tipos de fertilizantes. Entonces existen tres metodologías. La primera, que sería la aplicación por el suelo o de forma radicular. ¿En qué consiste esta? Consiste en aplicar el fertilizante de manera directa o diluida en agua, como pueden observar en la fotografía, al pie de la raíz de la planta, para que los nutrientes se encuentren presentes o lo más cercano a sus raíces y pues este puede ser aprovechado de forma más eficaz para la planta. Esta fertilización permite que las plantas capten los nutrientes de forma adecuada, con un suelo firme, que tenga un buen drenaje, para que se mueva, pues se aproveche durante el periodo de un tiempo más prolongado, dura el proceso de la fertilización del suelo. Pero pues también hay que tener en cuenta, como ya se mencionaron en los antiguos webinars, el tipo de suelo que vayamos a utilizar es muy indispensable en el que vayamos a regar, porque si es un suelo que es demasiado suelto, pues esta fertilización se va a ir demasiado rápido, se va a escurrir, no va a ser muy aprovechable por la planta. El otro tipo de aplicación que tenemos, la número 2, que es la aplicación foliar. Esta es una nutrición, como su nombre lo dice, que se da a través de las hojas. Se utiliza como un complemento a la fertilización del suelo.
Bajo este sistema de nutrición, la hoja pues juega un papel importante porque pues se hace el proceso de aprovechamiento de los nutrientes. ¿Qué consiste? En aplicar el fertilizante en forma de lluvia o en forma rociada sobre las hojas, y son estas las que asimilan, las que hacen el proceso de absorción, pues mejorando que la capacidad de los nutrientes en un menor tiempo, que sean prácticamente la forma de absorción sea más inmediata y menor tiempo que la que proporciona el suelo. Por lo regular, entre el suelo y la aplicación foliar son los dos métodos que más se manejan, porque todo depende del tipo de elemento que vayamos a utilizar a la hora de fertilizar. Y en el otro tenemos por último, que es la aplicación al agua de riego, o en este caso fertirriego, que sería una técnica pues de abono disueltos en el agua. ¿Con qué objetivo principal? Pues de la fertilización, el aprovechamiento del flujo del sistema de riego. Nos ayuda a transportar estos elementos nutritivos, llegan de forma más exacta a la raíz de la planta, ya disuelto, nos optimiza el uso del agua, porque ya va directamente pues para proporcionarle una buena adecuación a la planta, una buena energía, nos ahorra también en cuanto a mano de obra, y pues a que el fertilizante prácticamente sea totalmente, caiga directamente a lo que es la planta, pues se ahorra un poco en costos. Bueno, ahora vamos, les voy a mencionar acá el tipo de fertilización, ya como en la siguiente, hablarles un poco de lo que es el maíz, la fertilización como tal del producto de nosotros. Entonces, el maíz, pues es un maíz que tiene una capacidad de absorción de nutrientes, requiere una fertilización alta. ¿Cuál es el principal elemento que el maíz requiere como tal? Sería el nitrógeno, porque pues este es el que más produce toda la parte foliar, todo el follaje de la planta, y que ayuda tanto para su crecimiento. Teniendo en cuenta cuáles son las cantidades que vamos a utilizar en fertilización, pues todo se basa en un diagnóstico, ya sea en un análisis de suelo, también en los procesos históricos que lleva, qué cultivo se ha sembrado, hace cuánto se está sembrando, tener en cuenta todos esos factores que incluyen no solo un análisis, un diagnóstico foliar, sino también los manejos que se deben establecer. Igual, pues de manera general, el cultivo de maíz pues tiene una necesidad de nutrientes que produce un alto volumen de materia seca. Es muy importante, sobre todo en el nitrógeno y el fósforo, que más o menos ocupa el 60% de estos elementos. Se encuentra en el grano, mientras que la parte del potasio, más o menos el 79%, queda asimilado en la parte de las hojas, la caña, las raíces, y de resto pues se puede volver en el terreno, que es una de las prácticas que se hacen, que mismo el maíz lo incorporan en el suelo, también devolviendo esos nutrientes que quedaron en la planta, directamente pues proporcionado al suelo, los que no trabajan pues la hoja como para ensilaje como tal. También el maíz dulce presenta pues, es una planta que es un poco más pequeña comparada pues con un maíz de grano normal, es un poco más precoz, entonces pues la cantidad de materia que esta va a desarrollar, o en cuanto a sus elementos, va a ser de una menor demanda comparado pues con un maíz de grano. Bueno, acá en la siguiente quiero mencionarles un poco cuáles son este tipo de nutrientes que son más relevantes en la producción de maíz. Bueno, pues los elementos como tal son considerados esenciales dependiendo de la influencia directa de los procesos biológicos que tenga la planta. Con eso producen pues procesos biológicos, activadores de enzima, o forma parte pues del integral de un metabólito esencial. Entonces, en las plantas, la mayoría de las plantas pues se consideran 17 elementos esenciales, pero como ya los mencioné, pues los que más se destacan están el nitrógeno, el fósforo, el potasio como elemento principal, y secundarios como el calcio, el magnesio y el azufre. Pues estos cumplen unas funciones estructurales que constituyen las enzimas y el transporte osmótico que lleva la planta, todo el proceso que necesita la planta para respiración, para fotosíntesis. Entonces, como tal, quiero mencionarles cuál es la función que tiene el nitrógeno dentro del maíz. Pues este promueve la tasa de crecimiento, es el que llena más la parte de la biomasa, la estructura de la planta, presenta un mayor efecto durante la floración, que es la que ya ayuda a que el maíz tenga un buen llenado, una buena floración. Y como ya lo mencioné, pues todos estos elementos los establecemos en diferentes cantidades basados en un diagnóstico. El fósforo es uno de los elementos principales que también influye mucho en la energía de la planta.
Esta afecta directamente el rendimiento porque es muy indispensable, nos ayuda a enraizar, a tener una mejor raíces adventicias, raíces secundarias durante un buen desarrollo pues del maíz, que nos ayuda pues a tener una buena respuesta para la parte del cultivo. Y pues hay que tener en cuenta que es un elemento que no presenta tanta movilidad dentro de la planta. El potasio está más relacionado con la síntesis de proteínas. Este nos ayuda a tener un balance con respecto al nitrógeno, una mejor absorción de este elemento y pues nos ayuda pues a tener una mejor disponibilidad también al llenado del grano, a tener unos buenos pesos, buen porcentaje de materia como tal. En el calcio, que sería la parte de los elementos secundarios, el calcio actúa como una especie de una membrana celular, da rigidez a esta pared celular, establece un equilibrio entre la célula y también ayuda, pues es un elemento que es muy poco móvil, entonces se necesita hacer aplicaciones con buena disponibilidad de agua. El magnesio, pues es fundamental para la clorofila, esta mejora el crecimiento de la raíz y pues también le da ese verde intenso, ese verde oscuro a las plantas, porque pues si tenemos deficiencia de magnesio no va a haber un buen desarrollo de una buena tasa fotosintética y no vamos a tener pues un buen llenado de mazorca como tal. Y ya por último, el azufre, pues este participa directamente como un intercambio de energía, en la estimulación microbiana, en la descomposición de la materia orgánica, que es como lo que pues se establece durante la primera etapa de siembra. Acá ya un poco de los elementos, acá en la siguiente quiero hablarles un poco de lo que es la etapa fenológica y cuáles son como esas necesidades nutricionales que necesita la planta. Entonces pueden observar todo el desarrollo de la planta. Como les mencionamos en el módulo 1, se establecen por B y por R, que sería el estado vegetativo y el estado reproductivo como tal. Acá podemos establecer cuáles son como esos porcentajes de absorción que se necesitan dentro de la etapa. Quise organizarles un poco por etapas, dentro de la etapa de emergencia, que es la etapa de siembra, hasta la etapa B2 aproximadamente, que tenga 2 hojas, pues inicia una absorción de baja acumulación en cuanto a nitrógeno, pero necesita alto contenido de fósforo para esas emisiones de raíces. Ya entre la B6 hasta la B7, esas dosificaciones de nitrógeno van aumentando un poco más. Acá pues tenemos como un tipo de ejemplo que sea más o menos 3,8 kilogramos en rendimiento como tal. Y ya de la B12, que ya pasa como la R1, que pueden observar acá la parte de la espigación como tal de la planta, cuando ya empieza a tener esa floración, continúa pues la absorción de la tasa de nitrógeno, pero también ya vienen estableciendo otros elementos como el potasio, y durante todo el proceso pues se hacen aplicaciones de elementos menores que ayudan al desarrollo como tal de la planta. Y ya finalizando, pues va aumentando esas cantidades de potasio y de nitrógeno para que haya un buen llenado y cuaje del fruto como tal. Entonces, no solo hablando de esas etapas, quiero mencionarles que hay que tener en cuenta lo indispensable que son esos elementos para la planta. Entonces, para que conozcamos un poco más, acá quiero hablarles cuáles son esas deficiencias nutricionales más comunes. Entonces, acá les coloco la siguiente diapositiva con la parte del nitrógeno. Quiero hablarles de estos 3 elementos, que observen un poco la figura de la planta, que se presenta como tal. Tenemos la parte de la deficiencia de nitrógeno, que se establece como un tipo de coloración verde pálida, pues generalizada, tiene una altura de tallos delgados, no hay un buen desarrollo, pues, no hay un buen desarrollo vegetativo como tal, y pues se presenta una forma de amarillamiento en forma de B, como lo pueden observar en la diapositiva, y arranca desde la parte de la punta de la hoja hacia el centro. En la sintomatología del fósforo, es una coloración que es una lámina que se torna morada en todos los bordes, inclusive esta va alterando su crecimiento y también pues se va quemando el borde de la hoja como tal. Y el otro elemento indispensable, que sería, si presenta también deficiencia de potasio, tenemos que esa deficiencia se presenta
Arranca más o menos como la de nitrógeno, pero ya esta coloración se va tornando de color café y se puede manifestar inclusive como en quemadura de las hojas. En la siguiente quiero hablarles un poco ya de los otros tres elementos secundarios. En el calcio, que también es uno de los elementos que es muy poco móvil, como ya les mencioné, necesita una buena cantidad de agua para que ese sea traslocado por la planta. Se presentan como hojas que son más retorcidas, con márgenes unidos, terminan los bordes muy desgarrados y pues inclusive pues puede causar una muerte en el punto de crecimiento de la planta, prácticamente se detiene y ya la planta no puede seguir presentando su desarrollo. El otro elemento que sería el magnesio, que presenta una intervención entre la nervadura, tiende a colorearse amarillo, verde, y su coloración cuando ya es demasiado avanzada, o sea, cuando ya el magnesio no hay nada de asimilación en la planta, puede tomar una coloración de color roja, morada, dentro de ese margen. Y el azufre, como lo había mencionado, este presenta una coloración de forma blanquecina, porque pues la planta va perdiendo su color y asimismo pues va perdiendo parte de lo que es la asimilación de la fotosíntesis como tal que pueda realizar la planta. Entonces acá en la siguiente quiero mencionarles un poco cuáles son esos requerimientos nutricionales que requiere como tal el cultivo de maíz. Quise establecerles un rendimiento a 12 toneladas por hectárea aproximadamente. Inclusive una de las preguntas que más me hacen en el campo es este tipo, por eso quise como mencionarla dentro de la presentación, de cuáles son esos requerimientos que la planta necesita para que tenga un mejor porcentaje, pues, o los porcentajes de absorción. Por lo regular me preguntan por los más principales, que son nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces acá, en cuanto a los kilogramos por planta, tenemos como referencia 168 de nitrógeno, 97 de fósforo y 64 de potasio. Pero también abarca un poco más lo que es el magnesio, un 20, calcio y azufre. Entonces acá quiero mostrar un poco en la diapositiva cómo ese desarrollo desde que la planta arranca hasta que termina, va llevando su asimilación y su absorción de nutrientes. Bueno, entonces para continuar quiero mencionarles como cuáles son estas fuentes que manejamos, que se manejan por lo regular en los cultivos de maíz. Se manejan dos diferentes tipos de fuentes, que son los abonos inorgánicos y los abonos orgánicos. Empecemos por los orgánicos, que digamos, son como los más utilizados en el momento de la siembra. Por lo regular acá en la zona del valle, la mayoría utiliza lo que es la gallinaza o la parte de estiércoles de vaca, del vacuno. Pero la gallinaza es más común porque pues la que tiene mayor concentración de nitrógeno está establecida en esta, con 3 más o menos, mientras que la del vacuno tiene 1,6, que sería como lo más principal que necesita para que vaya teniendo una asimilación lenta durante todo el proceso. Y dentro de los inorgánicos, que sí se establecen pues diferentes tipos, tenemos los nitrogenados, los fosfatados, el potasio y los compuestos, que ya son la combinación tanto del fósforo como del nitrógeno. Entonces pueden observar que la urea, tenemos un 46% de urea, con el nitrato el 33%, y así más adelante pues voy a ir mencionando como unos tipos de ejemplos de diferentes fertilizaciones que se hacen durante el desarrollo de la planta. Entonces, y todos ya saben que es adaptado dependiendo de las condiciones y manejos del suelo. Entonces acá en la siguiente quiero hablarles un poco de estas recomendaciones que son establecidas. Acá estoy investigando un poco, también basado en 12 toneladas por hectárea, pues se recomienda a fraccionar la fertilización del maíz. En esa tenemos la fracción en 4 etapas, que sería el momento de la siembra, o más bien durante pues, el desarrollo como tal, desde semillita que se hace una aplicación de fósforo, también se hacen aplicaciones de lo que es la gallinaza, o pues como tal elementos orgánicos, ojalá ya sea bien descompostado, o en la parte del hombriabono. En la segunda etapa, que viene siendo la B6, o sea, la etapa donde ya se desarrollan 6 hojas más o menos a los 15 días después de siembra, se establece que tenemos más o menos 138 kilogramos
de nitrógeno, y también ya se va haciendo la asimilación de los 90 kilogramos más o menos de potasio. A los 30 días, a modo de recomendación, ir aumentando, pues ya incluir los elementos menores para que se vaya traslocando el resto de la planta y ayude a la formación de la parte de la mazorca. Se recomienda más o menos 69 kilogramos de nitrógeno y 10 de esos elementos menores. Y en la última etapa, que sería la B12, antes de que inicie pues, la etapa como tal de floración, a los 138 kilogramos. Acá en la siguiente, les voy a hablar de otro modo de recomendación que se establece como solamente edáfica. En esta tenemos una recomendación donde se establecen solo 3 aplicaciones durante todo el ciclo de la planta. Hay que tener en cuenta que ojalá estas aplicaciones sean antes de los primeros 45, 50 días, porque ya es donde la planta todo lo que absorbió, todo lo que asimiló, ya se empieza pues, a traslocar en la formación del fruto. Y ojalá no nos atrasemos en estos procesos. Acá tenemos a modo de recomendaciones algunos productos que están establecidos como el MAT, que tienen porcentaje de nitrógeno, fósforo, también el boro 5, que no solamente trae el zinc, el boro, sino también elementos de azufre, cobre y silicio, dentro de los 3 procesos fundamentales. Y ya finalizando, en la tercera etapa, nos menciona un poco el SAN, que es más concentrado, tiene una concentración de nitrógeno y azufre, para que haya pues una mejor asimilación, y estos elementos menores y secundarios como el calcio, el potasio, ya para que nos establezcamos en demanda. Acá en la siguiente diapositiva, quiero hablarles como ya en esta, es una modo de recomendación, donde se hacen aplicaciones tanto edáficas como foliares. Ya es la combinación para que pues, haya una mejor respuesta dentro de la planta. Entonces, en el momento de la siembra, por lo regular, no procurar hacer un tratamiento que sea directamente pues, con la semilla, y hacer las aplicaciones de fósforo para que tenga buen desarrollo de las raíces. Dentro de la etapa B4, que sería más o menos a los 10, 15 días, a los 10 días de la germinación, establecer productos pues, que sean en cuanto a aplicaciones de suelo, que estén concentrados en los elementos primarios, que serían nitrógeno, fósforo, potasio, pero con mayor concentración en el nitrógeno. Y hacer aplicaciones ya sea foliar en cuanto al fósforo y el potasio, pues, para que haya una mejor asimilación por la planta. En esta me recomienda que ya a los 40 días debo hacer aplicaciones en el suelo en cuanto a con mayor porcentaje de potasio, y hacer aplicaciones foliar de zinc para que vaya teniendo una mejor asimilación. Y ya como último proceso, aplicar el nitrógeno, ya incluir lo que es el magnesio y también los elementos menores, de forma, por lo regular los elementos menores que sean de forma foliar, porque aquí va el calcio, que sería un elemento poco móvil, entonces para ayudarle a la planta que tenga buena asimilación como tal. Entonces esas serían como algunas de las recomendaciones. Obviamente no es exactamente lo que tengamos que aplicar. Hay que tener en cuenta que todo lo debemos basar con un análisis de suelo, y todo establecido de acuerdo pues, a las recomendaciones de un agrónomo, de alguien encargado como tal. Por acá quiero hablarles un poco, ya para finalizar, muchas gracias. Unas preguntas que me han establecido durante el desarrollo de la presentación. Me preguntan que si los cambios climáticos bruscos pueden inhibir la absorción de los nutrientes. Sí, pues, puede influir mucho, porque pues, la planta entra en un estado de estrés y lo que hace es no tener una buena asimilación como tal. Entonces, ahí es donde se empiezan a aplicar bioestimulantes, algo que la planta vuelva a reaccionar y no tenga esos cambios abruptos de temperatura. Inclusive en el siguiente módulo vamos a hablar también cómo estos cambios afectan la parte de la asimilación de los elementos, cómo hace que la planta no crezca, que quede pequeña. Entonces acá está la asimilación de la planta, y da la sensación de que se queda en un estado vegetativo donde se detiene y no da más. Entonces sí es muy importante estar siempre a la vanguardia, sobre todo con la parte del sistema de riego. Cuando hay esos cambios bruscos de temperatura, también ayudarle a la planta, por lo menos a comienzo de este año, que las temperaturas fueron muy fuertes, pude observar mucho en campo cómo las plantas se quedaban, detenían su crecimiento,
y pues la verdad muchos asimilaban pensando que era la semilla, pero en el momento como tal se hizo el proceso, se hizo la evaluación y era la parte de que las temperaturas muy fuertes y las plantas no tenían una buena hidratación. Entonces necesitan también estar bien hidratadas para que toda esta asimilación sea traslocada. Dentro de las otras está cuáles son esos requerimientos nutricionales en los primeros 45 días, pues como ya lo mencioné dentro de la presentación, de los elementos principales, pues está el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que se asimila más o menos se asimila en promedio 168 para nitrógeno, 97 para kilogramos de fósforo y 64 de potasio. Es como lo que más tiene lo de la asimilación de la planta. Y me pregunta por acá el señor Don Olmedo, ¿por qué algunos materiales dan muchos retoños basales en el maíz dulce? Pues como tal, estos retoños que produce la planta son muchas veces ocasionados por esos estrés hídricos que presenta. Lo que hace la planta es como empezar a producir más para tratar de asimilar, de sostener su subsistencia. Entonces desarrolla más hijuelos, pero lo recomendable es por lo regular quitar 2 de estos, que queden solamente 2 durante la planta, que no, para que ya tengan un buen llenado, deshijar, mejor dicho. Muchos hacen esta práctica que sería deshijar y establecer unas densidades de siembras adecuadas que se establezcan por lo menos entre 120 centímetros entre surco y 40 entre planta, pues para evitar de que esto sea se descontrole como tal, se desconfigure como tal la planta. Me pregunta el señor Alejandro García, ¿dónde es la mejor zona para sembrar maíz en Colombia? Pues en la mejor zona, siempre hablamos como más de los climas cálidos, que es como donde tiene un mejor desarrollo la planta, donde tiene un mejor desarrollo la planta, entre unas altitudes de los 400, 1200 metros sobre el nivel de mar, pero de todos modos las condiciones las condiciones climáticas no influyen tanto como tal, sino en la preparación y en las adecuaciones que nosotros le damos a nuestros materiales. Ya lo que varía como tal es como la temporada de siembra, la temporada de cosecha, dependiendo de la altitud, pero pues en Colombia ya no nos vayamos a pasar de los 3000 metros porque ya las condiciones no son las adecuadas, de los 2500 en adelante. Pero el resto de las plantas sí responden bien, teniendo buena adecuación, buena fertilización y no pues, perdón, buena fertilización, buena adecuación y se dan los buenos resultados. Solo varía son los porcentajes, las fechas en las que se cosechan. Ya influye si se cosechamos a los 50, 60 días, entre más temperaturas, pues menos tiempo. Ya si está en una altitud un poco más alta, pues ya las cosechas van a estar establecidas entre los 90 a los 100 días en adelante. Entonces, pues aquí ya me pregunta la señora Alison Prada, ¿es posible sacar más de 2 mazorcas? Si es así, ¿cuáles serían las recomendaciones? Pues sí es posible. Como ya el señor Don Olmedo preguntó, ¿por qué produce tantos hijuelos? Pues se puede tener en cuenta mejorar esta asimilación, de dejar unas 3 mazorcas, pero hay que tener en cuenta que hay que aumentar la capacidad nutricional de la planta. Y nosotros a medida que vayamos viendo el estado de la planta, si es posible que lleguen en la tercera, aumentar esa fertilización. Pero pues sí, lo recomendable es establecer 2, tener una buena mazorca que tenga un buen llenado, un buen peso, porque ya todo depende de la condición de mercado que yo necesite. Si yo necesito un mercado de bandeja, donde mi maíz necesita un grosor y un tamaño entre los 35 centímetros de alto, entonces no necesito la verdad que me produzca más mazorca porque entonces los tamaños me van a reducir y todo va dependiendo de la necesidad que tengamos cada uno, que tenga cada uno en el cultivo. Entonces pues así que finalizo un poco lo que es las recomendaciones del maíz. Los invito al cuarto módulo, que ya vamos a hablar un poco de lo que son las enfermedades y las plagas que establece nuestro cultivo de maíz. Muchísimas gracias por participar
de nuestro webinar de parte de Semillas Arrolladas. Que tengan un excelente día, que Dios les bendiga. Muchas gracias.